Llegada a América. Este nuevo sistema de transporte tendría amplia difusión en toda Europa. En 1832, Francia inauguró su primera línea entre Lyon y Saint, Alemania. Para 1860 contaba ya con 11.000 kilómetros de líneas férreas. Italia, por su parte, desarrolló su red con algo de atraso, pues en 1870 contaba apenas con 6.000 kilómetros. Fuera de Europa, es importante mencionar que las redes de Italia y Egipto, tan reconocidas y vigentes, se iniciaron entre 1853 y 1856, que en 1870 Estados Unidos inició proyectos ambiciosos de intersección intercontinental y que en 1880 China inauguró el emblemático trayecto Pekín-Shanghái. En el Pacífico, el ferrocarril se hizo para unir de Popayán y Cali con el mar, con la idea de unir puentes marítimos como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y también todos un ferrocarril para unir esos puertos con el río Magdalena. En 1981, Francisco Cisneros, ingeniero padre de los ferrocarriles en Colombia, fue el propietario de una campaña de vapores en el Magdalena. Su nombre se encuentra en un edificio de Medellín, en la plaza frente a la estación de ferrocarril también se encuentra. En esa época el país dominante en aspecto cultural era Francia y fueron graduados en universidades francesas, algunos de estos ingenieros colombianos. Los Ferrocarriles Nacionales de Colombia fue una empresa creada en 1954 por el gobierno colombiano mediante el decreto 3129 para unificar en una sola entidad estatal el sistema ferroviario de Colombia, que hasta la fecha estaba compuesto de varias empresas locales administradas por la región. Todo también inicia en la revolución industrial y empezó hace unos 200 años. Fue el resultado del invento de la primera máquina, que fue la máquina a vapor. Su aplicación a la industria textilera y pues inicialmente y después a la navegación, tanto marítima como fluvial, y a su aplicación a tener como conocimiento la locomotora de vapor. Los trenes existían inicialmente en la zona minera de Inglaterra, allá fue donde tiene sus orígenes. La primera locomotora fue hecha por Richard, un ingeniero de Inglaterra. George Stephenson dio la modificación a la primera locomotora, que la llamó Rocket. Esta locomotora podía andar más o menos aproximadamente entre unos 10 a 12 kilómetros por hora. Los ferrocarriles dieron vida a los Estados Unidos, quienes vieron en la vida económica un equilibrio estable cuando unieron las costas del Atlántico con el Pacífico. En 1852 se inició la construcción de ese ferrocarril para lograr ver ese sueño de ver ese polio de acero para generar un transporte y una ilusión de progreso. Era para transportar en Colombia en el siglo XIX más o menos. Era fácil ir desde Bogotá a cualquier ciudad en el Mar Caribe, una ruta que muchos viajeros preferían dejar. En esa ruta era un poco complicada, que
no se sabía si podían viajar seguros. Algunos tenían que llegar hasta Bogotá, hacerlo por tierra, por sus propios medios, caminando, y pues muchos preferían en esa época, dejar prácticamente dejar sus testamentos escritos porque no sabían si podían volver con vida o no, porque era una ruta de mucho peligro. En 1825 se podía recorrer el río Magdalena en barcos de vapor. Podían recorrer 20 kilómetros en un recorrido hasta Barranquilla o Cartagena en aproximadamente mínimo 20 días. El origen de los ferrocarriles aquí en Colombia fue ir de las capitales o ciudades importantes al río Magdalena. La financiación de los ferrocarriles, líneas en el interior del país, comenzando en Barranquilla, Cúcuta, Medellín, Pacífico, Santa Marta, La Dorada, Sabana de Bogotá y Girardot, las cuales en su gran mayoría fueron financiadas por la nación 50%, los privados 30%, departamentos el 13% y el resto por asociaciones mixtas. La financiación de muchas de dichas obras se efectuaron haciendo emisión de dinero. ¿Qué pasó después? La falta de capacidad administrativa de la dirigencia nacional, unida a la descendencia con algunos contratistas, dio lugar a la entrada de especuladores internacionales en la financiación de algunos proyectos, la que encareció escandalosamente los costos de algunos segmentos. En solo 5 tramos férreos de 220 kilómetros de longitud se perdieron 22 millones de pesos, oro, un enorme valor equivalente a más de 4 veces el presupuesto anual de renta de la nación en los años en que inició su construcción. Después de los desafortunados sucesos en los contratos fallidos, en los pleitos, en la corrupción y en la ingenuidad de las negociaciones, a partir de eso se crearon 3 entidades que fue la Sociedad Colombiana de Transporte Ferroviaria, STFSA, destinada a la operación de los equipos y a prestar el servicio de transporte con criterios de eficiencia y rentabilidad. La otra fue el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, que fue creada para que la nación asumiera a través de dicha entidad el pago de los pasivos laborales y financieros de los antiguos ferrocarriles nacionales colombianos. La tercera fue la Entidad Colombiana de Vías Férreas, Ferrovías, dedicada a la operación, recuperación, mantenimiento y expansión de la red ferroviaria. Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. El 17 de julio de 1988 inició el proceso de liquidación, el cual demoró cerca de 17 meses, en el cual estaban integrados el valor del parque de las locomotoras y carros de carga por un valor estimado de $78 millones. Tenían 133 locomotoras y 3.700 carros de carga, tolvas, 150 carros de pasajeros, etc. El 15 de julio salieron las últimas 24 personas y quedaron el gerente liquidador, la jefe de contabilidad, la directora tesorera, 2 sindicalistas y 2 empleados más. En la actualidad, la red férrea que existe se concentra en el transporte de minerales, especialmente el carbón, pero lo que se busca es una mayor utilización gracias a sus bajos costos de transporte, lo que será útil y ventajoso para diferentes sectores del país.